un segundo la vida te cambia. Se me fue la moto y impacté frontalmente contra el faro izquierdo de ese coche. Me despierto y lo primero que intento es levantarme y veo que no puedo. Te enfrentas a algo que es absolutamente irreversible a día de hoy. Significa que tu vida a partir de ese momento se desarrolla en una silla de ruedas. Yo no quiero vivir en una silla de ruedas. Ustedes en la sociedad se os mira como superhéroes. Evitamos el dolor y, sin embargo, el dolor siempre trae consigo aprendizaje. A menudo un aprendizaje indeseado, pero en definitiva aprendizaje. Bajo mi punto de vista, la verdadera empatía hacia los demás se alcanza cuando, por gracia o desgracia, tenemos la oportunidad de transitar el dolor desde nuestras propias carnes. Solo así, cuando el dolor ajeno se convierte en el propio, cuando eso que le pasa al otro nos pasa a nosotros, comprendemos lo que se siente desde la más cruda proximidad. Por tanto, una sociedad que no experimenta el dolor, que no aprende del dolor, siempre será menos empática y, en consecuencia, más injusta y más inmadura. Puedo imaginar lo que es vivir la vida con paraplegia y desde una silla de ruedas, pero probablemente mi idea está a años luz de la experiencia vital y real que experimentan las personas que están en esta situación. Por tanto, hoy tengo una oportunidad para aprender más, para entenderlo mejor y que también así lo hagáis vosotros. Por eso, hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo a Pablo Tobar, una persona que ha experimentado eso, algo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Bienvenido a Roca Project. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí contigo. Un placer es mío. Cuando nos escribiste y vi tu vídeo y vi tu vitalidad y tu energía y entendí tu mensaje y dije, ostras, Pablo va súper alineado con la idea de este programa, ¿no? Y dije, bueno, es un sí rotundo. Yo estaba seguro de ello y al escucharte las palabras que has dicho para presentarme, no has hecho más que corroborármelo, ¿no? Así que un placer estar aquí contigo. Yo creo que la sociedad no entiende las cosas hasta que las vive. Y realmente se nos dopa para que no experimentemos el dolor. No sé si estás de acuerdo con esto. Totalmente. Se nos tiene un poquito entre algodones, ¿no? De placer, diversión, pasarlo bien, y dejamos un poquito de lado el pasarlo mal, que también es necesario, ¿no? Porque si no, no aprendemos de nosotros mismos, no aprendemos de lo que nos pasa en la vida y nos quedamos atrapados en el siempre querer estar bien, y eso no es sano tampoco. Vais a ver que está aquí la silla de ruedas de Pablo, forma parte de su día a día, de su vida. ¿Desde hace cuántos años? Pues desde el 28 de junio de 2008. Vale, ¿y qué edad tienes? Yo ahora mismo 38. 38. Y me pasó con 21. O sea, llevas 17 años en silla de ruedas. Llevo casi más tiempo ya en silla de ruedas que en pie. Tremendo. Bueno, pues me gustaría que nos contaras, para empezar, quién eras tú antes de ese 28 de junio de 2008, cerca de la Eurocopa, ¿verdad? Que ganamos la Eurocopa de Alemania, ¿eh? Muchos os acordaréis, pues ahora viajamos en el tiempo a esa Eurocopa de Alemania con el gol de Torres. Totalmente. Buen gol de Torres. Vamos a viajar porque mientras unos vivían celebración, tú te enfrentaste a algo muy distinto. ¿Quién eras antes? Amigos, quiero recomendaros de nuevo a Odoo, el patrocinador de este episodio, porque ofrece una solución muy asequible que hasta os puede salir gratis a aquellos que tenéis un proyecto y necesitáis crear una web para vender vuestros productos y servicios. Como sabéis, Odoo es una plataforma que tiene más de 85 aplicaciones muy necesarias para un negocio conectadas en un mismo sitio, ahorrando así tiempo y dinero. Una de estas aplicaciones la podéis tener gratis para siempre y en este caso os quiero presentar la app Comercio Electrónico, que además es muy fácil y rápida de usar. Con esta aplicación de Odoo, lanzar tu tienda es tan fácil como hacer clic. Solo eliges el tipo de web, tu sector y tus objetivos, y la inteligencia artificial genera tu sitio con textos e imágenes listos para usar. Después puedes personalizarlo a tu gusto sin necesidad de saber programar. Agrega los productos que quieras vender en solo unos segundos. También puedes configurar tus métodos de envío, los proveedores de pago y empezar a vender. Todo esto sin coste, porque si solo quieres una aplicación, la puedes tener gratis y para siempre. Si quieres más módulos, por menos de lo que cuesta una cena, tendrás acceso a todos. Solo tienes que entrar en odoo.com, link que te dejo abajo en la descripción. Dicho esto, seguimos con el podcast. ¿Quién eras antes?
Pues mira, yo siempre he dicho que yo he sido un chaval de barrio, de los de cuando antes no había móviles y quedabas con los amigos, incluso antes de salir del colegio, oye, nos vemos a la tarde a jugar, o una llamada al teléfono fijo, ¿no? Nos vemos en el colegio, y muy de hacer vida en el barrio, de jugar. Quizá no en la calle, Ujú. porque en la calle ya igual no se jugaba tanto, pero sí en el colegio, ¿no? En el patio Ujú. del colegio por las tardes. Andaluz, por lo que veo. Andaluz, de Sevilla, soy de Vale, que Sevilla. acento vasco no tienes. No, 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 no. Soy de Sevilla, nací en Sevilla. Mi familia materna es Ujú. de Cádiz, pero no de la Cádiz de playa que todo el mundo Ujú. conoce, sino la Cádiz de Sierra, que también es espectacular, y a quien no la conozca, le animo a que se acerque por allí, ¿no? Toda la parte de la Sierra de Grazalema. Y por la parte de mi padre, mi padre sí es de Sevilla, pero mi abuela paterna es gallega. O sea, tengo Vale, buena sangre, mezcla. sí, sangre gaditana y sangre gallega de Pontevedra. Así que bueno, con esa mezcla, pues sale este chavalín de barrio de Sevilla Ujú. que disfruta mucho con su familia, disfruta mucho con sus amigos y disfruta mucho del deporte, que desde pequeño en el Ujú. colegio pues me lo instauraron un poco como ¿Qué forma deportes? de Fútbol y todo esto. deporte, fútbol, Ya. voleibol, balonmano, hacíamos de todo un poco en el colegio, y en eso se basaba un poco la vida Ujú. de ese chavalín. De esos deportes que comentas, ¿cuáles eran los deportes que ahora no puedes hacer? Porque leí en el libro que tienes, tenemos aquí el libro de Pablo, luego os digo algo más, Reinventar el camino brutal. Hablas de bici también, de ir en bici por el monte, ¿no? Ujú. Yo creo que todos tenemos detrás un pasado, ¿no? Y a cada uno de nosotros el pasado nos aporta una serie de cosas y nos hace cogerle el gusto Ujú. a ciertas cosas. Pues yo, gracias a esa parte materna de la familia gaditana, pues pasé muchos veranos en El Bosque, que es un pueblecito pequeño de la Sierra de Cádiz. Y le pude coger el gusto a la naturaleza y al deporte en naturaleza. Entonces Ujú. yo me iba mucho con mi bicicleta de montaña, pues por rutas, caminos, senderitos que hay por allí. Y gracias a eso, pues aprendí a disfrutar mucho de todo lo que tiene que aportarnos la naturaleza combinada con el ejercicio físico y el encontrarte bien de estar Te haciendo. entiendo perfectamente porque yo hago lo mismo, ¿no? Me encanta, ¿no? Y además, por cierto, es un deporte que cuando lo practico en MTB, muchas veces cuando cojo velocidad o tengo coches cerca, pienso en esto. Me pasa mucho, Pablo. Pienso en la realidad de decir, "Oh, un mal golpe, una mala caída, en un segundo, la vida te cambia". Y me pasó sobre todo un día en que me vi en el suelo de golpe, me pegó una torta impresionante y pensé, uy, y enseguida te tocas, te palpas, miras si está todo bien, ¿no? Y soy como muy consciente de que puede cambiar todo de un momento a otro. En el libro, ahora sí voy a deciros algo más, es un libro donde él afronta toda la psicología del autoconocimiento desde el trauma que vivió y, por cierto, os lo podéis llevar. Nos tenéis que conquistar con un comentario, es así de simple. Ya sabéis lo que tenéis que hacer si lo queréis. Pero en el libro, Pablo explica algo clave que es la afición a las motos, que empieza de niño, ¿no? ¿Me cuentas esto? Sí, pues efectivamente empieza de niño. Yo veía las motos muchas veces con mi padre, tenía moto, ¿no? Y yo Ujú. veía las motos con él en la tele, ¿no? Por aquel entonces veía a Cribillé, que Ujú. fue el primero que Ujú. ganó en categoría Sí, reina de España, ¿no? sí, sí. En Y 500, ¿no? O en algo así. 500, Sí, sí. por aquel entonces eran Sí, sí. 500, sí. Y yo creo que ahí se empieza a forjar un poco ese gusto que yo tengo por las motos. Yo nunca he tenido moto de carretera, de circular, hasta que no tuve 18 años. Pero antes, mi padre tenía una motito de trial, y en el pueblo, en el bosque, teníamos un Vespinillo antiguo, Ujú. y los primos y tal trasteábamos tanto con la moto de trial como con el Con el Vespinillo, Vespino, ¿no? Sí, sí. pero en polígonos industriales, en Ya. zonas así Bueno, es que un que. Vespino Sí, puede sí, dar sí. mucho de sí, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Lo puedes potrear mucho el Sí, Vespino, que sí, sí. aguanta. Pues ahí le empecé a coger el gusto al mundo de las motos, ¿no? Pero no fue hasta que no salí del colegio, cuando ya terminé bachillerato y empecé la facultad, cuando no tuve mi primera moto de carretera, mi primera moto de circular, ¿no? Y ahí pues todavía pues, me enganchó más, ¿no? Cuando empecé a circular con la moto, cuando tuve Claro, esa sensación de, claro.
del aire en la cara, yo lo sigo diciendo, que me parece una sensación casi inigualable la que te da En una la moto. universidad me compré también yo una moto de 125, una custom. Maravilla. Yo tenía también una de 125, la mía una Honda, una NSR fue mi primera moto. Y la disfruté mucho, pero como a los que nos gustan las motos, pues Vas a más. un pasito más, ¿no? Ya. Entonces, pues yo creo que fue un par de años o 3 después, mientras que estaba estudiando, pues ya pasé a una moto de carretera un poquito más grande, que fue una CBR 600, una Honda. Una moto muy mítica esa, ¿verdad? Y esa moto ya, claro, Sí. ya eso anda de otra forma. Sí. Y yo creo que ahora desde el tiempo y la perspectiva, ¿no? Te puedo decir que quizá para un chaval de 21 años es mucha moto, ¿no? Ya. Y es decir, que falta un poco de madurez para conducir una cosa tan peligrosa, ¿no? Sí. Ya. No solo peligrosa, sino tan enfocada no a circular, A sino a circuito. correr, Es que ¿no? es más, Exacto. es que es más para circuito. Totalmente. Es que Sí, es una moto sí. que es más para meterla en un circuito que Sí. para darte una vuelta por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues seguramente un chaval de 21 años no está preparado para gestionar del todo esa moto. Aunque tengo que decir que lo que terminó pasando no fue por exceso, por un exceso de velocidad, ¿no? Pero sí, el mundo de las motos me gustaba, me gusta y me gustará. Claro, comprendo que eso no cambia. Bueno, entonces tú estás en la universidad, estudiando ¿qué carrera? Empecé en ingeniero, duré en ingeniero lo mismo que un caramelo en la puerta de un colegio. Y me fui, el que vale, y el que no, a empresariales. Entonces yo me fui a ADE Vale. y estaba estudiando segundo año, creo, tercero de ADE. Sí. Y sí, y todo esto surge en una llamada mientras que estaba estudiando para un examen de administración y dirección de empresas. ¿Alguien te llama? Exacto. Me llamó un amigo, era no me acuerdo si era un sábado o un domingo, 28 de junio, se puede mirar qué era. Y me llama para dar una vuelta en la moto. Y yo estaba estudiando y, bueno, lo típico, ¿no? En principio, no, venga, que tengo que estudiar, que tengo el examen la semana que viene y toca probar. Pero bueno, también las ganas de pegarte esa vuelta hacía un buen día, era junio, buena temperatura, me pudieron y al final terminé diciendo que sí y nos fuimos 3 amigos, cada uno en su moto, es decir, íbamos 3 motos y nos fuimos a dar una vuelta pues de mediodía por las carreteras de la Sierra de Sevilla. De montaña, sí, curvas. Curvas. Ya, Sí. buscando curvas. Exacto. Y nada, bueno, las carreteras de montaña suelen ser carreteras muy estrechas, ¿no? Y con curvas con muchos ángulos. Pues en una de esas curvas, en uno de esos ángulos, bueno, te he dicho antes que el accidente no estuvo muy relacionado con la velocidad. Obviamente, seguramente si hubiera ido todavía más despacio de lo que iba, igual podría haber hecho algo más, ¿no? Pero bueno, en una de esas curvas se me fue la moto y bueno, los que tenemos moto sabemos que cuando una moto se te va en una curva hay 2 opciones. O frenas y enderezas un poco o te caes, ¿no? O la tiras, no hay otra. Sí. Entonces, bueno, yo frené y enderecé un poco porque pensé que la podía controlar, pero carretera de doble sentido e invadí el carril contrario mínimamente, pero lo suficiente como para que venía un coche de frente e impacté frontalmente contra el faro izquierdo de ese coche, ¿no? En ese momento, bueno, pues yo ya ahí pierdo la conciencia, pero me dicen que, bueno, que salgo volando por encima del coche y al caer en la carretera, pues yo me despierto en esa carretera, boca arriba, y lo primero que intento es eso que has dicho tú antes de revisarte, ¿no? Pues yo me despierto y lo primero que intento es levantarme y veo que no puedo. Y veo que mi cuerpo no tira, que yo solo puedo mover los brazos, pero que el resto del cuerpo no tira. Y ya, claro, pues imagínate, ¿no? En ese momento empiezo a entrar un poquito en shock. Todo el que va en una moto sabe que una lesión en la espalda puede ocurrir en un accidente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en ese momento, aunque yo estaba en shock y yo todo lo que veía era que no podía moverme, tenía sensibilidad todavía. Y me di cuenta, curiosamente,
porque entre la marabunta de gente que se forma cuando hay un accidente en una carretera de doble sentido, se bloquea la carretera Ya. y empieza a bajarse la gente de los coches y se te... Exacto, Corrillo un típico. corrillo Ya. alrededor tuyo. Sí, ¿no? sí. Pues en ese corrillo llega la Guardia Civil. Y precisamente es el Guardia Civil el que al llegar y abrirse en ese corrillo me pisa la pierna. El propio Guardia Civil llega a mí y yo estoy tumbado y me pisa mi pierna. Sientes. Y lo siento, exactamente. Entonces es como un, ostras, que siente, Te no da puede esperanza mover. aquello, ¿no? Entiendo, Exacto, en el fondo, me da ya. esperanza. Sí, sí. Y tengo alguno que, ¿sabes? Hay gente cuando se te para que intenta bueno, pues que ese mal momento que estés pasando sea lo menos malo posible. Me empieza a contar que una persona que él se cayó de un caballo, que le pasó algo parecido, total, me empieza a dar algo de esperanzas. Y ahí, aunque yo sigo en shock y yo sigo en el no me puedo mover, no me puedo mover, no me puedo mover, se abre un poco de esperanza de decir, bueno, igual es del golpe, del traumatismo momentáneo, pero no, igual no es algo tan grave, ¿no? Entonces, bueno, estoy allí, después de ese pisotón del Guardia Civil, ya llega el helicóptero, porque estaba en una zona de sierra y me tienen que sacar en el helicóptero. Voy al hospital y ya en el hospital, bueno, en el triaje me empiezan a evaluar. Tengo un amigo que me mueve los dedos de los pies y me empieza a preguntar qué dedo del pie me está moviendo. Y yo le digo que se calle y me deje de preguntar tonterías, que yo lo que no puedo es moverme, sigo en mi empeño de que es que no puedo moverme. Sí. Pero seguían evaluando a ver si esa lesión no era tan grave como parecía, ¿no? Y nada, me operan al día siguiente. Yo no tengo gran recuerdo. Hasta esa operación lo tengo todo muy Borroso, ¿no? Muy borroso, sí, no tengo nada claro. Pero sí recuerdo que efectivamente al día siguiente ya me operan y una de las primeras cosas que pregunto al despertarme es ¿cómo ha quedado el partido de la Eurocopa? O sea, yo todavía tenía, como estaba con esa esperanza, Sí, oye, sí. ¿cómo ha quedado? Me dijeron que había ganado. Digo, venga, va, ¿no? Te da todavía como más esperanza. Venga, va a salir bien, estos son buenas señales. Pero después entró el médico y no fueron buenas noticias y ahí me dicen que tengo una lesión medular completa a nivel dorsal 5. ¿Qué significa una lesión medular completa? Significa que tu vida a partir de ese momento se desarrolla en una silla de ruedas porque de la vértebra que te has partido, que en este caso una dorsal 5, para que la gente se haga una idea, es justo por debajo del pecho, desde ese nivel vertebral hacia abajo no tienes ni movilidad ni sensibilidad. ¿Tú estás completamente lúcido cuando te dan la noticia? Sí, estoy completamente lúcido y recuerdo perfectamente el decir, tenía a mis padres al lado y decirle a mis padres, no quiero seguir viviendo. Se lo dije. Me di la vuelta, también chaval de 21 años, se dio la vuelta, yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir en una silla de ruedas. Y me di la vuelta y ya otro borroso de nuevo. No recuerdo mucho más allá de esos primeros momentos porque al final tienes encima mucho medicamento, ¿no? ¿Cómo reaccionan tus padres? No tengo, o sea, yo en ese momento estoy en mí, sinceramente. No, ahora lo pienso, ¿no? Y digo, qué duro, ¿no? Decir, un chaval de 21 años decirle eso a tus padres después de haber tenido un accidente, qué duro. Pero ahora te digo esto, en aquel momento yo solo veía que mi vida acababa, Carlos. Es que esa vida que yo tenía de jugar al fútbol, de jugar al pádel, de irme a esquiar, de estar en la facultad con mis amigos, de darme una vueltecita en moto que tanto me gustaba, de estar con mi familia, de estar con mis hermanas. Para mí, esa vida se había acabado por cuando me dijeron que tenía que vivir en una silla de ruedas. Te enfrentas a algo que es absolutamente irreversible a día de hoy. Entiendo que eso es lo que te trae la más absoluta desesperanza, el saber que no hay una vuelta atrás. Y la más absoluta frustración. De decir, no, es que no puedo hacer nada. O sea, con lo que tengo y con lo que me queda, es con lo que tengo que tirar. No puedo hacer nada para recuperar esa parte que he perdido por la lesión medular. Porque al principio sí tenías sensibilidad y después no. Cuando hay una lesión medular ocurre una cosa, ¿no? Y es el canal medular, la médula es ese cable que va por dentro de las vértebras, de nuestra columna vertebral,
Y es ese cable que conecta nuestro cerebro con el resto del cuerpo. Es como el que manda la información, ¿no? Entonces cualquier movimiento que estoy haciendo con las manos es una orden que está mandando mi cerebro hasta esas extremidades, ¿no? Y esa información va por ese cable que va por la columna. Entonces, cuando ese cable corta, a partir de ese corte, ya la información no pasa. ¿Y qué ocurre con ese cable? Igual que con el resto del tejido nervioso del cuerpo, que no cicatriza. El cable, una vez que rompe, no hay forma de cicatrizarlo, por eso las lesiones medulares no tienen cura, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que pueden pasar dos cosas, que ese cable esté cortado o que ese cable esté tocado. Entonces, en mi caso, de inicio, ese cable estaba tocado, no estaba cortado del todo. Pero el trauma de la zona... La compresión, exactamente, digamos. Eso empezó a hinchar y de la propia rotura que habría de las vértebras hizo que terminara de romperse ese cable y de dañarse hasta tal punto que ya la información no pasa. Cuando te dan la noticia de que no vas a poder volver a caminar, hay otra cosa que es incluso peor, imagino, que es el no poder sentir, ¿no? Porque pensamos en que quedarse con paraplegia es simplemente no puede caminar, pero esto tiene unas implicaciones mucho mayores que van allá de la autopercepción del propio cuerpo y todo. ¿Puedes explicarme cómo te enfrentas a estas dos cosas que van ligadas pero son diferentes? Mira, de inicio yo creo que no era consciente del todo. Yo de inicio solo veía que no iba a poder andar. No era consciente de todo lo demás. Y sinceramente no sé decirte si es quizá una protección de mi propio cerebro de solo focalizarte en lo primero, de que ves lo más grande, ¿no? Cuando te dicen lesión medular, tú piensas, no ando, no vas más allá, ¿no? Entonces yo de inicio solo veía que no andaba, pero efectivamente después tiene otras muchas implicaciones que ahora con el tiempo te diría incluso que lo de menos de una lesión medular es no andar. Wow. Tiene otras muchas cosas que son bastante peores que no andar. Ten en cuenta que pierdes sensibilidad, que ya no sabes si te haces daño, si no te haces daño, si te quemas, si no te quemas, si algo te duele, si algo te está molestando. Empiezas a tener ciertos espasmos musculares que no puedes controlar. Involuntarios. Involuntarios. Yo tengo espasmos en las como piernas. movimientos. Movimientos involuntarios de los musculares de mi cuerpo que no controlo. Tienes que aprender a manejarte de nuevo con tus esfínteres, porque ten en cuenta que de ahí para abajo no sientes. No vas a sentir si tienes ganas o no tienes. Pero tienes que aprender, se reaprende, ¿no? Sí. Pero todo eso, para mí, y yo creo que para la gran mayoría de personas que están en una situación parecida a la mía, te dirán que es mucho más difícil de llevar que el simple hecho de no andar. ¿Te afecta para algo en la respiración? ¿Te pudo afectar si hubiera sido un poco más arriba? Ahí sí, ¿no? Sí, normalmente cuando ya la respiración suele afectar, sobre todo cuando ya hablamos de tetraplegia. Tetraplegia es cuando la lesión medular se produce en el cuello en vez de la zona torácica de la espalda, ¿no? Entonces ahí sí puede haber más... Afecta a las extremidades superiores y además puede haber algo más de afectación en la respiración. Yo, en mi caso, sí me afecta un poco porque, por ejemplo, yo toser, al no tener el abdomen, yo no puedo toser como tosía antes, ¿no? Pero me busco la maña, intento apretar el abdomen contra algo para poder toser un poco más fuerte, para poder hacerlo. Pero de habitual, de respiración, de hacer deporte y de estar aquí hablando contigo, no me ha afectado al sistema respiratorio. Quiero preguntaros desde dónde nos seguís. Nos gusta leerlo y saberlo. Y Pablo, quiero decirte algo. Mira, te quiero hacer preguntas. Tengo preguntas desde la curiosidad, pero para nada mi deseo es caer en el morbo. Por tanto, va a haber preguntas que no te voy a hacer. Hay preguntas que seguro que os imagináis o pensáis. Tenéis interés, las buscáis en otro lugar o en otra entrevista porque no se las voy a hacer a Pablo. O sea, preguntáis al ChatGPT. Me interesa más que la entrevista vaya por otros lugares. La gente ahora estará pensando, le va a preguntar sobre el tema del sexo, el tema de los esfínteres. Vuelvo a decir, cada uno puede imaginar cómo se pueden apañar las cosas, pero sí pude preguntarle a un amigo ayer sobre esto en confianza, una persona que está también, como tú, en silla de ruedas,
y me dijo algo y quiero que me contestes tú. Me dijo, lo peor es dejar de sentir placer. El placer que sentías antes a nivel sexual, tener que hacer una reeducación en ese sentido. Yo creo que sería de las primeras cosas que pensaría si me viera en esa situación, el ya no siento, ya esto ha cambiado, ¿no? ¿Cómo experimentaste eso? Pues mira, he tenido que reaprenderlo, he tenido que readaptarme, creo que como el resto de facetas de mi vida por la silla de ruedas. Pero aquí está la magia de esto, que te lo puedo decir hoy, y aquel chaval de 21 años es que ni aunque yo lo tuviera cara a cara y se lo dijera, me creería. Pero yo he aprendido a disfrutar más hoy, sentado en mi silla de ruedas, que cuando tenía 20 años. Qué bueno. Entonces, al final, me he adaptado a esa situación. Obviamente no es lo mismo. No te voy a decir que sea lo mismo, porque no lo es. Pero, aunque no sea lo mismo, yo hoy tengo la percepción de que lo disfruto más hoy que lo que yo disfrutaba aquel entonces de todo este tema, ¿no? Eres psicólogo. Sí. Eres psicólogo a raíz de haber transitado por este camino, ¿no? Bueno, igual podrías haber llegado de otra forma, no lo sabemos. Lo de los caminos alternativos, si no hubiera hecho tal y hubiera hecho lo otro. Pero la realidad es que eres psicólogo y tiene mucho que ver con el trauma que viviste. Bien. Por tanto, como psicólogo, quiero que me des tu punto de vista sobre la pérdida y la ganancia. A veces vemos la vida como algo dual, o pierdes o ganas. Le estuve dando ayer una vuelta a esto y creo que muchas veces para ganar tienes que perder y muchas veces realmente cuando crees que has ganado has perdido. En este caso me hablas de una transformación, de un aprendizaje que te lleva a un disfrute distinto, que no mejor ni peor, distinto, y por tanto de la pérdida has transitado a ganancia. ¿Qué piensas sobre esto? Yo cuando me preguntan cómo veo mi situación ahora y me preguntan si es mejor o peor, yo les digo que es diferente. Mejor o peor depende de en qué me enfoque yo, principalmente. Obviamente hay cosas que son peores que antes y hay cosas, como te he reconocido, que son mejores que antes, ¿no? Entonces, más allá de perder y ganar, que también se pierde y se gana, se aprende, ¿no? Al final tú vas aprendiendo por el camino. Y habrá cosas que en un momento determinado igual veas como una pérdida, que igual con los años lo ves como una ganancia. Me hablabas tú antes incluso, ¿no? Sí. De un accidente Sí. también, del que has aprendido mucho, ¿no? Entonces, lo que para ti en aquel momento de la caída fue una pérdida y te hacía replantearte tu vida entera, igual que a mí con mi silla, ahora con los años igual veo todo lo que he ganado por ese proceso, ¿no? Entonces, creo que es eso, ese aprendizaje el que te llevará a equilibrar eso de que hay pérdidas, hay ganancias, hay distintas situaciones en las que tenemos que ir viendo cómo salimos de esa situación y qué nos vamos llevando de cada situación que vamos viviendo, ¿no? Toda la razón. Cuando estás postrado en la cama, te queda un periodo de recuperación hasta poder empezar una nueva vida sobre esta silla que tenemos aquí. Exacto. ¿Me cuentas este proceso cómo es? Pues ese es, yo creo que el proceso más duro que yo he tenido que pasar, que es ese proceso de incertidumbre total. Yo no tenía referencia de nadie en silla de ruedas cuando yo estaba sentado, tumbado en aquella cama de hospital. Y ten en cuenta que yo pude estar mes y medio sin ningún problema, tumbado en una cama de hospital. Entonces, Tumbado es literalmente en tumbado. horizontal. Sí, sí, O sea, sí, no te en pueden horizontal. inclinar por la Me por el inclinaban un tipo... poco, pero por la herida de la espalda, que ten en cuenta que es una herida de más de 100 puntos. Wow. O sea, es una cremallera que me llega desde la nuca hasta mitad de espalda, ¿no? Madre mía. Entonces eso tiene que cerrar y eso tiene que cicatrizar. Y eso lleva un tiempo. Pero claro, en ese tiempo esto sigue funcionando. Claro. Eso tiene que cicatrizar, pero esto no para de darle vueltas a todo, ¿no? Entonces, en ese tiempo quizá ha sido en el que yo tenía menos a lo que agarrarme, por falta de información también. Y eso te lleva a que tu mente vuele y cuando no tienes algo en lo que basarte para decir puedo salir por aquí o puedo salir por allí, o sé otros modelos, ¿no? Ver personas que te sirvan de modelo, de decir lo voy a hacer como él o como ella,
pues claro, tu mente igual entra un poco en catastrofismo y yo ese periodo hasta que empecé a aprender a manejarme en mi silla de ruedas, yo lo recuerdo como el más difícil. Y ya después, pues te empiezan a enseñar que tu vida no acaba al estar sentado en una silla de ruedas. Te empiezan a enseñar que puedes vivir estando sentado en una silla de ruedas y te enseñan cómo. ¿Tú tuviste que ir a Toledo? Porque Toledo No. hay un centro ahí donde suelen ir, ¿verdad? Yo en el sur, en Andalucía, en Sevilla, hay un centro de rehabilitación que yo, por suerte, me pilló en casa. Es decir, que yo, incluso cuando empecé la rehabilitación, que mucha gente tiene que estar mucho tiempo ingresado, yo tuve la suerte de que una vez que empiezo rehabilitación, en breve me voy de ambulatorio. Vale. Entonces yo puedo irme a casa y estar yendo por las mañanas a rehabilitación al hospital a seguir aprendiendo a desenvolver. O sea, que ahí es el momento donde tu vida la empiezas a recuperar un poco, ¿no? Sí. Porque todo aquello imagino que es una ruptura con tu estilo de vida radical. O sea, estabas en la universidad, pero se acaba la carrera o por lo menos ese curso se acabaría ahí, ¿no? Me presenté en diciembre. ¿Te presentaste? Me presenté en diciembre a los exámenes, sí. Y fue uno de los mayores afrontamientos que tuve que hacer, ¿no? Porque ese chaval de 20 años que salió de la facultad, ¿no? Pues saliendo y entrando con amigos, bueno, teniendo las relaciones que se tenían en aquel momento, ¿no? De jajají, mucho colega, sale de esa facultad un día caminando y vuelve a los 2 o 3 meses sentado en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, ese afrontar ese momento fue muy difícil para mí y creo que fue muy difícil para mí más por cómo me veía yo a mí mismo que por cómo me veían los demás. Ya, por la idea por la victimización, quieres decir. Tal cual. Yo sentía más pena yo de mí mismo que la pena que podría sentir cualquier persona que me mirara. Mira, estoy convencido de que esta entrevista se la van a poner a personas que están empezando a atravesar por esto. Me gustaría pensar que podéis coger esto y enviarlo a alguna persona que le acaba de pasar. Y por desgracia esto va a seguir pasando, ¿no? Si pudieras darle un mensaje a las personas que están en ese punto de inicio en el que tú estuviste, en estos primeros 2 meses de estar postrado en una cama con esa desesperanza abrumadora que sientes que lo que deseas es morir y no seguir viviendo, ¿qué les dirías? Les diría lo primero, que tengan paciencia. El tiempo. El tiempo es una herramienta y un instrumento que muchas veces no lo tenemos en cuenta y hace falta. A mí me hizo falta tiempo. Y yo creo que si yo ahora mismo me siento al lado de aquel chaval de 20 años que tuvo el accidente y le intento decir algo de todo esto que ha aprendido, la mitad de las cosas no me las va a escuchar. Claro, porque le hace falta claro. tiempo. Entonces, ¿tiene que vivir su proceso como un duelo? ¿Sería parecido? Totalmente, exactamente. Es un duelo, ¿no? Es una pérdida. Entonces, lo primero que les diría es eso, el tiempo. Y lo segundo, que se trabajen y que se miren lo que ellos están sintiendo y lo que ellos están pensando de ellos mismos. Porque será ese trabajo interno el que les dé más herramientas y más posibilidades de afrontar la situación de una forma mucho más constructiva para ellos, independientemente de lo que el entorno le pueda decir o aconsejar, que en esos momentos hay mucha gente que te quiere ayudar, ¿no? Claro. Pero lo importante es que lo que hagas tenga conexión y tenga sentido para ti mismo, ¿no? Entonces esa revisión interna. Uniría esas dos cosas, tiempo más un poquito de introspección. Acabas de hablar de las personas que te intentan ayudar. ¿Cómo de importante es la compañía que tienes alrededor en esos momentos? Y estoy pensando ahora en tus padres, familiares y amigos, que entiendo que tiene que ser clave. Para mí es una de las patas que hace que yo esté hoy aquí hablando de esto, seguro. No sé, como tú bien me has dicho, no sé qué hubiera pasado si no hubieran estado, pero estoy seguro que yo, gran parte del sostén de que yo hoy pueda estar hablando de esto es porque en aquel momento tuve apoyo incondicional de mi familia, de mis padres, de mis hermanas, de mis tíos, de mis abuelos y de mis amigos. Yo tuve la gran suerte de que cayeron pocos. La gran mayoría continuaron. Cayeron pocos. Cayeron pocos. Hostia, yo creo que cosas tan duras en la vida
Primero, permite que uno revise su escala de prioridades. Además, es una prueba de fuego, ¿eh? Para el verdadero amor de las personas que se supone que te quieren. Y te llevas sorpresas, ¿eh? Totalmente. Me he llevado alguna sorpresa, pero por suerte, muy, muy pocas. ¿Tenías pareja? Tenía estaba empezando Vale. una relación ¿Afectó lo en que aquel tú viviste momento. a esa relación? Sí, vamos, no solo afectó, sino que yo decidí no continuar con aquello. Ujú, Yo no estaba en ese momento, era algo que llevaba muy poco tiempo ujú. y creo que tanto para mí como para ella, lo justo en aquel momento era por lo menos pararlo. Liberaros, ¿no? Exacto, por lo Ya, menos ya. pararlo y, oye, que si queremos seguir más adelante o que si vemos que esto avanza de una determinada forma, que fluye y lo podemos continuar bien, pero Sí. no por fuerza, Ya, ya sé. no por... Comprendo el punto que dices, ¿eh? O sea, puede convertirse, se torna en una enorme carga, tanto para ti como para ella, quizá en una atadura innecesaria cuando una cosa no está madura, ¿no? O está empezando. Así es. Ya, ya, tiene todo el sentido. ¿Tus amigos cuando te visitan en el hospital, qué hacen? O sea, ¿cómo es ese primer encuentro con el nuevo Pablo, en la nueva situación, con sus amigos que también descubren a una nueva persona? Fíjate que creo que el nuevo Pablo lo han visto ahora, que ellos allí lo que vieron fue el viejo Pablo con una nueva situación. Ya ves. Ese Pablo seguía siendo el anterior, pero con la silla de ruedas, ¿no? La resistencia, ¿no? Exacto, Del total, viejo, ya. total y absolutamente. Pero yo de inicio no los quería ver, no quería ver a nadie. Yo me pegué 2, 3 semanas que no quería veía a mis padres y poco más. ¿No querías ver para que no te vieran? Y creo que para no verme a mí mismo, ¿no? Porque al final uno cuando se ve en los ojos de su familia, de sus amigos, Mm, en parte se ve a sí mismo. mm. Y yo no quería la visita de nadie, ¿no? Claro, porque tú qué esperas de las personas. ¿Esperas compasión? ¿Esperas comprensión? ¿Esperas un mensaje de esperanza que puede ser terrible? O sea, ¿cómo se supone que hay que acompañar a una persona que está atravesando una crisis tan profunda? ¿Cómo tiene que hacerlo un padre? Claro, lo primero y básico es lo que la misma palabra creo que dice, ¿no? Que es acompañar. Y yo Ujú, muchas veces pongo el ejemplo de un perro. Un perro te acompaña y ni habla, ni da consejos, ni hace nada más allá, ¿no? ujú, Entonces, eso es lo básico. Acompañar, estar ahí para esa persona. ujú, Y ahora, si además de estar ahí para esa persona, la persona está preparada y quiere que tú puedas echarle una mano en algún sentido y te acepta tu ayuda, adelante. Pero hay personas que hay ciertos momentos en las que no están del todo preparadas ujú. todavía para esa ayuda, ¿no? Entonces, ahí es donde el sustento del acompañamiento eh, tiene que estar ahí, a pesar de sentir que no lo puedo ayudar o no le puedo ayudar a esa persona. Y le pasa a muchas personas, muchos padres, muchas familias. Me pasa, ¿no? Con personas con las que trabajo ahora en consulta, cómo lo ayudo y qué hago y qué tal. Hay muchas veces que por mucho que queramos, no podemos ayudar, porque Ujú, la persona no está en el momento en el que puede recibir ujú. esa ayuda, ¿no? Entonces, creo que es un poco esa combinación, ¿no? ¿Necesitas ver fortaleza en las personas que tienes al lado o también pueden ayudar las lágrimas ajenas desde la comprensión que no desde la pena o la lástima? Yo creo que sí. Yo creo que en aquellos momentos a mí me ayudó mucho compartir mi dolor. Me ayudó mucho compartir mi tristeza y compartir toda la frustración que yo tenía dentro, incluso compartir mi ira. Estaba muy enfadado con el mundo, ¿no? Porque a mí, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Mm. ¿No? Sí, porque a mí. Exacto. Mm. Entonces, el compartir todas esas emociones con personas de tu entorno ayuda muchísimo a desahogar, ayuda muchísimo a reconectar, aunque sea por momentos, contigo mismo y con ellos. Eh, y una vez que me permití a mí mismo verlos, ¡fua!, me ayudó muchísimo. Me frustró a momentos, pero en otros me ayudó. Y te lo explico.
obviamente entran en la habitación, ¿no? Y te encuentran tumbado en una cama de hospital sin poder moverte. Y ese primer momento, por suerte de mis amigos, era todo apoyo. Algunos me decían que habían estado mirando ya, ¿no? Ya me contaban investigaciones y posibles soluciones. Todos se iban a intentar A la esperanza. curarme. Ya, darte Exacto. esperanza, ya. Pero muchos de ellos no, venían a acompañarme y a pasar ese mal momento conmigo. Pero por otro lado, también a momentos de todos esos ratos que pasábamos juntos, ellos seguían hablando de lo que iban a hacer esa tarde, de lo que iban a hacer al día siguiente, de la quedada que habían hecho, de tal. Y a mí, claro, yo ya no pertenecía, o en ese momento no pertenecía, no podía pertenecer en esa vida, tenía que estar en el hospital. Y en mi cabeza, en mi silla de ruedas, yo no veía que podía volver a pertenecer a eso. Yo ya me veía fuera, ¿no? Entonces, eso en parte me frustró mucho. Te hacía espejo, ¿no? De la vida que tú creías que no podías volver a tener. Exacto. Seguía conectando con el Pablo antiguo, el Pablo que no podía ser. Claro, y ellos no lo hacían con mala intención, Para nada. Es la ignorancia. Para nada. Ellos lo hacían con toda la buena intención del mundo. Pero te digo otra cosa. Creo que gracias a eso también me permitió el poco a poco ir afrontando y ir dándome cuenta de que era la vida que yo llevaba antes, y si era la vida que yo llevaba antes, ahora mismo tenía que adaptarme y continuar llevando esa vida diferente, sentado en una silla de ruedas. Y quizá el afrontar ese dolor también de tener que escuchar a mis amigos haciendo planes y que yo en mi cabeza en aquel momento no cuadraba en aquellos planes, el lidiar con esa tristeza me ayudó a salir de esa situación, ¿no? No huir de ese malestar, sino decir, esto es lo que hay y tengo que llorarlo y tengo que enfadarme y tengo que hablarlo con ellos y tengo que ver cómo lo hacemos. Me ayudó a poder hacerlo finalmente. Claro. ¿Cómo transitas el camino de la culpa? Y aquí veo como varios protagonistas que yo creo son los que yo pensaría. Pensaría que la persona que se golpea contigo tiene que sentir una culpa, aunque no sea culpable, pues tú has invadido el carril, pero él te ha golpeado. Hay una culpa involuntaria que se te ha colgado sin que tú lo esperaras también. También cambia en un segundo la vida para esa persona. Puedo pensar en lo que pudo sentir tu padre que te inició en el mundo del motor, que iba en moto, ¿no? En cómo eso tiene que hacer ese camino de reconstrucción, decir, bueno, si a este niño yo a lo mejor, ¿no? Te resuena, ¿no? Todo esto. Totalmente. Puedo imaginar tu propia culpa y decir, ostras, pero ¿por qué le dije que sí? ¿Por qué no me quedé? ¿Por qué no me quedé en la biblioteca estudiando? Wow. Mira, tengo un amigo que además tiene un tatuaje aquí en la muñeca y son 3 líneas verticales rectas, unidas. Y me dijo que eran las décimas de segundo que tardaba en cambiarte la vida. Y que por eso se lo había hecho ahí para tenerlo presente siempre. Entonces, ese amigo, una de las cosas que me decía cuando venía al hospital era: tendría que haberte obligado a salir conmigo la tarde anterior. Porque me escribió de que nos fuéramos por ahí y que nos fuéramos a tomar algo el viernes. Y si yo hubiera salido con él la tarde anterior a tomarme algo, seguramente por la mañana no hubiera ido a la biblioteca. Y si no hubiera ido a la biblioteca, pues seguramente no me hubiera ido en la moto al recibir esa llamada, ¿no? ¿Y el amigo que te llamó para que te fueras sintió culpa? Seguramente. O sea, claro, lo hablé con él a posteriori y obviamente él lleva y llevará esa llamada, la llevará consigo, ¿no? Tú tienes también el poder de regalar ese perdón, ¿no? Que a veces necesitamos escuchar, de quitar esa culpa también en los demás, ¿no? Como protagonista de la historia. Creo que al final nos tenemos que hacer responsables de nuestra propia vida, ¿no? Y cuando estamos demasiado en la culpa, al final no paramos de hacer responsables a otros de lo que nos ha pasado en muchas ocasiones. Totalmente. Aunque hay veces que es al revés, ¿no? Que nos sentimos nosotros culpables. Pero cuando es todo de caras afuera, en lugar de decir, esta es la vida que tengo, voy a hacer lo que puedo con ella y lo que a mí me guste con ella, estamos constantemente, es que este me ha dicho cuál, es que este me hizo tal, es que mi situación es esta, es que mi tal. Obviamente, todos tenemos unas circunstancias, hay circunstancias más fáciles, hay circunstancias más difíciles, pero creo que si no nos hacemos responsables de lo que tenemos que afrontar para vivir, es muy difícil que podamos llevar una vida satisfactoria, saludable, no voy a decir nada más allá, ¿no? Pero por lo menos estar a ratos
contentos con la vida que llevamos, ¿no? Y creo que está mucho en ese lidiar con la culpa. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Bien, esto te ocurre quizá en el mejor momento de la historia para una persona que se queda en silla de ruedas. Las personas que sufrían paraplegia o tetraplegia en otras culturas estaban condenadas a morir si vamos muy atrás, ¿no? Incluso tengo entendido que en algunas se les dejaban morir de inanición porque al final suponían un lastre para sociedades no adaptadas y los veían con tanta pena o incluso desprecio que no merecían vivir. Entonces, probablemente vives en una sociedad en la que el horizonte tecnológico, pues, incluso puede dar esperanzas, ¿no? De que esto mejore, tipo exoesqueletos, cosas así. ¿Cómo ves esto? Mira, yo me pegué varios años al inicio de la lesión focalizando mi vida en el día que llegara la solución. Ajá. Y era por lo mismo, era porque no acababa de aceptar mi situación, ¿no? Entonces, cuando terminé de aceptar la vida que tenía y dije, esto es lo que hay, y tengo que intentar con esto que tengo ahora mismo, que es lo único que tengo real, ¿no? Si me voy al futuro, me puedo imaginar lo que puedo llegar a tener, pero eso llegará o no. Lo único que tengo de verdad es mi funcionalidad con la lesión que me ha quedado. Ujú. Intentar sacar de esa funcionalidad aquello que me permita llevar un camino lo más acorde posible a mí mismo. Y que si viene algo, y que si llega algo, y que si me echa una mano en cosas que ahora mismo me estén costando trabajo, bienvenidísimos sean. Pero he conseguido llegar al punto en el que eso no me hace falta Ujú. para vivir. Y O eso, sea, entiendo que lo vives sin esperarlo exacto. y así no habrá una frustración si eso no llega, ¿no? Exacto. Yo vivo con lo que tengo y gracias. Y es que me ha liberado. O sea, el vivir sin esperar que vaya a llegar algo te libera porque te hace vivir con lo que tienes y Ujú. vivir con las posibilidades que tienes ahora mismo, ¿no? Sin estar constantemente en un sitio que no es verdad, que es el futuro. No es más que una proyección que estás haciendo hacia adelante que no existe. Entonces, al final estás viviendo como un poquito un mundo irreal, ¿no? Si estoy constantemente pensando en a ver si llega algo, a ver si pueden, bueno, mejorar la lesión o un exoesqueleto o temas de conexiones, incluso cerebrales con los músculos. Ujú. Que insisto, si llega, bienvenidísimo sea. Pero si no llega, yo tengo mi vida y voy a intentar vivirla como a mí me gusta. ¿Necesitaste mucha ayuda al principio para aprender a manejar tu cuerpo teniendo en cuenta que no sentías y que no te podías mover de aquí para abajo? Claro, de inicio sí. De inicio todo. De hecho, de inicio no aguantaba ni sentado. Después de tanto tiempo en horizontal, el simple hecho de recuperar la verticalidad te da vueltas todo. No aguantas sentado. Tienes que estar. Te incorporas un poquito y otra vez. Te incorporas un poquito y otra vez. Te mareas. Te mareas. Sí, sí, sí. Pero bueno, poco a poco ya vas sentado en la silla, vas aprendiendo a hacer distintas cosas, ¿no? Te vas aprendiendo, pues a sentarme hoy, por ejemplo, aquí que estoy contigo sentado en el sofá y está la silla ahí. Ujú. Aprendes a manejarte en un baño, aprendes a conducir un coche, aprendes a utilizar transporte público, aprendes a cocinar, aprendes a limpiar. Al final te vas adaptando a la nueva situación y como ese primer empujón de la rehabilitación te da algunas herramientas que te sirven en todo este proceso, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado tu relación con la silla? ¿Cómo la veías al principio y cómo empezaste a verla después? Ha pasado de ser mi enemiga a mi compañera. La silla era mi enemiga. Yo le echaba todas las culpas a ella, ¿no? Voy en silla. Mira, ese me está mirando porque voy en silla. Este me está ofreciendo su ayuda porque le doy pena por la silla. Era toda la culpa. Era su culpa. Era la culpa de la silla. Balones fuera. Cuando dejé de echarle la culpa a la silla y me di cuenta que la silla no es más que el instrumento que me permite estar aquí contigo y hablando. Si la silla de ruedas no podría estar aquí O sea, sentado. la silla no era tu sentencia, sino tu oportunidad. Totalmente. Era mi herramienta. Es mi medio de transporte. Es la que me permite continuar mi vida con la lesión que tengo. Entonces, al revés, le tengo que estar agradecido a la silla que, por eso digo, ¿no? Mi compañera, la que va conmigo a todos sitios. Has dicho que
bueno, las miradas de la gente, has hablado de esto. Esto es un tema que te quería preguntar. ¿Cómo es volver a la normalidad, recuperar esa nueva normalidad, lo llamaremos así, desde una altura más baja, con una silla, sabiendo que además tienes las miradas ajenas de gente que sabes que eres el que ha sufrido ese accidente de tráfico que se ha quedado así? Por ejemplo, en la universidad. Yo, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Que al final terminamos proyectando hacia afuera todo lo que tenemos dentro. Y yo en aquel momento, por ejemplo, ese primer toma de contacto de nuevo con la facultad, yo terminaba proyectando en el de enfrente toda esa pesadumbre que yo tenía sobre mí mismo, ¿no? Y entonces, a lo mejor el de enfrente estaba pensando en la compra del Mercadona o los filetes empanados que le había dejado su madre para esa tarde, y yo, cuando lo veía mirarme, automáticamente decía, este está pensando que este es el del accidente, que pobrecito, que mira lo que le ha pasado, hay que ver qué pena. Y era yo el que tenía ese pensamiento en la cabeza y se lo metía al de enfrente y pensaba que el de enfrente estaba pensando eso sobre mí mismo, ¿no? Entonces, esas miradas ajenas muchas veces eran miradas mías propias, que esto no quita que haya quien pueda mirarme así, ¿no? Claro, lo que pasa es que entiendo que las miradas, tú las notas, cuando es uno el receptor de las miradas, las sientes perfectamente, ¿no? Es un recordatorio también de la situación en la que estás. Totalmente. De hecho, hoy en día me lo tengo que recordar. O sea, yo no soy consciente de que voy en una silla de ruedas. O sea, no, es tan normal para mí, es tan natural, que yo voy por la calle y ya no... Si alguien me mira, digo, bueno, habrá pensado... Antes era, está pensando de la silla, ahora es, pues no sé, ahora tal. Hay veces que es como que entro en esa consciencia y digo, ostras, que es que voy en una silla de ruedas. Ya lo tienes tan asumido, tan normalizado, ¿no? Que no me doy cuenta. Automatizado. Exacto. ¿Los niños miran más? Los niños miran más. Pero Sí, es una sí, mirada ¿verdad? distinta. Ya. Mira, en el gimnasio hace unos días hay un chico, se llama Cristian Serra, además es como influencer, él tiene parálisis cerebral, creo que el 80% por ahí, más o menos. Es una lección de vida este tío, ¿no? Yo me lo encuentro en el gimnasio en el que voy. Un saludo, Cristian, si lo ves. Observé algo hace unos días. Yo estaba en la piscina, nadando tranquilamente, y él estaba preparándose para entrar con su bañador. Entonces él pues se mueve con mucha dificultad, tiene autonomía pero con mucha dificultad, y hace un enorme esfuerzo para dar cada paso y cada gesto y cada movimiento. Y entonces salieron un grupo de niños de la piscina, del colegio, tendrían entre 5 y 6 años, no más. Unos 6 o 7. Todos y todos, conforme iban pasando, iban haciendo así. Digo, no gires más el cuello que te va a dar tortícolis, niño. Una mirada entre la fascinación, el querer descubrir, y lo miraba y pensaba, porque Cristian les miraba a ellos y pensaba, ¿cuántas miradas recibirá a lo largo del día? Miradas que tienen muchas intenciones, estas serán inocentes, ¿no? Pero qué duro tiene que ser, porque como receptor te sabes mirado y visto por los demás. Pero me llamó mucho la atención porque pensé, mira, a mí nadie me mira, paso inadvertido. No solo eso, sino que además un día, con él también, mientras él empezaba a prepararse para entrar en la piscina, o creo que salía de la piscina y se preparaba para vestirse, se tenía que duchar y vestirse. Mira, cuando yo llego, él está empezando a vestirse. Yo me voy a la piscina, estoy en la sauna, me doy mis chorros, nado, igual pasaron 25 minutos. Cuando vuelvo, él ya se había duchado y estaba acabando de vestirse. Dije, wow, a ver, tío, que lo que yo puedo hacer en un minuto, hay una persona que se está convirtiendo en mi héroe que lo hace en 25 minutos. Y entonces él me había regalado una pulsera que dice, si yo puedo, tú puedes. Hostia, y me dio una lección de vida, ¿sabes? Creo que la sociedad está tan ensimismada que es incapaz de ver el valor de la diferencia en los demás. Aquello que es una virtud, la virtud de la superación, del crecimiento personal, de traspasar un muro, una barrera y convertirte en un superhumano, lo vemos como un pobrecito. Y a mí me parece que la que es pobre es la sociedad, no esas personas.
Creo que cada uno, como hemos visto antes, tiene unas circunstancias diferentes, ¿no? Y quizá en ese, si yo puedo, tú puedes, yo lo digo un poco como, no tienes que, pero si yo estoy haciendo algo con unas ciertas dificultades y a ti te ayuda y te sirve de inspiración porque tú no tienes esas dificultades Eso es. y eso te ayuda a afrontar ciertas situaciones que tú tienes en tu día a día, chapó. Es muy distinto al si quieres puedes, ¿eh? Se parece, Muy ¿eh? No distinto. tiene nada que ver. Muy distinto. Hace poco tuvimos un invitado que dijo este mensaje, yo discrepo con él, lo respeto, y generó un removimiento en nuestra audiencia. Yo soy absolutamente reacio, detesto la frase si quieres puedes. Para mí, querer no es poder y lo será siempre. Esto no quiere decir que, oye, esfuérzate, implícate, disciplina, fórmate, inténtalo, pero por mucha suerte que tengas, puede que no llegue y no pasa nada. De ahí está lo que hablábamos antes, ¿no? De bien, mal, bueno. El aprendizaje de todo ese proceso te dará algo que te puedas llevar para tu vida, pero que querer no es poder para mí. A lo mejor si quieres puedes encontrar una solución alternativa, un camino distinto. Ahí está la palabra clave, el camino, ¿no? Si nos focalizamos en el camino, el objetivo, es decir, el destino deja de ser el objetivo, ¿no? Claro, qué Entonces, interesante. cuando el destino deja de ser el objetivo y es el camino, da igual que querer no sea poder. Claro, el obsesionarte con resultados y perderte el proceso. Ya, tú tenías un resultado deseado que era volver a integrarte en la sociedad, recuperar la mayor normalidad posible, corrígeme si me equivoco, Total. y tuviste un proceso. ¿Cuáles son las primeras cosas que lograste volver a empezar a hacer y decir, hey, que no está todo perdido? Esquiar. Esquiar. Yo antes esquiaba y, bueno, de pequeño esquiaba con mi padre, me llevaba puntualmente a Sierra Nevada, es un deporte muy caro. Y después, pues, empecé a hacer snowboard con mis amigos, ¿no? Y cuando tuve el accidente, pues, sencillamente, para mí, aquello, otra cosa más que acababa, ¿no? Claro, no conocías ninguna alternativa posible, ¿no? No, y claro, ya la tabla de snow, ya para nada, ¿no? Uno de los momentos que también recuerdo con dureza es vender mi tabla y mis botas porque ya no me servían. Era despedirme de cualquier tipo de contacto con la nieve. Y me di cuenta de que sí se podía, ¿no? Fui para allá con un amigo y es verdad que pasé de hacer un poquito de snow con un buen nivel. De hecho, yo tenía ahí un proyectillo que me quería ir de profesor de snowboard algún año a Sierra Nevada, a aprender, tal. Y aquello se acabó también, ¿no? Y gracias a ese nuevo contacto con esquiar, que de inicio no paré de comer nieve, de caerme, de no dar dos curvas. Tiene que ser durito, ¿eh? Muy duro, muy duro. Conforme fui avanzando y fui de nuevo retomando mi buen feeling con la nieve, aquello me conectó conmigo mismo de nuevo, me conectó con aquel niño que disfrutaba de la naturaleza, me conectó de nuevo con el deporte y iba a decir me desconectó de mi silla, pero ya hemos visto que mi silla es mi compañera, no es mi enemiga. Entonces, ¿cómo lo hacías para esquiar? Es un una esquí silla de esquí. adaptado, ¿no? Es una silla de esquí que ¿Cómo es? ¿Lo puedes escribir un poco? Sí, es un chasis de metal que tiene un amortiguador que hace como de rodilla, ¿Vale? de lo que serían para nuestras las rodillas. curvas poder... Exacto, las sí. curvas y los baches, que Sí, no sí, sea sí. un golpe seco, sino que sea como un esquiador sus rodillas, que amortigua con las rodillas, pues para nosotros es el amortiguador. Vale. Y eso va cogido a un pie de metal que tiene la misma medida, por así decirlo, de una bota de esquí. Entonces, eso encaja en el esquí. Entonces vamos encima de un solo esquí normalmente. También hay sillas que tienen dos, pero hay más de una que de dos. Difícil, ¿no? El equilibrio. Sí, y con dos muletas en las manos que tienen en la punta de la muleta un esquí pequeñito y es lo que, en función de dónde dirijas esa muleta, hace que tu silla y el esquí vaya de un sitio a otro. Entonces yo tener que aprender a manejar este artilugio, pues no fue fácil. Ya. Pero una vez que lo conseguí, es lo que te digo, volví a conectar muchísimo conmigo mismo y de hecho fue uno de los proyectos que yo creo que más me
me devolvieron al Pablo de antes en la situación de ahora. Porque gracias a empezar a cogerle el gusto al esquí de nuevo, bueno, pues cuando acabé ADE, cuando acabé Administración y Dirección de Empresas, monté una empresa de venta de mobiliario de oficina online. Me permitía trabajar a distancia y me alquilé un apartamento en Sierra Nevada que no estaba ni adaptado ni nada, pero me fui para allá con la silla de ruedas, entraba por el parking y subía el ascensor hasta el de este y aprendí a adaptarme yo también a ciertas situaciones que es que no podemos pretender que todo esté adaptado. Ojalá llegue el día. Menuda escuela, qué ¿no? sé yo. Sí. Y Sierra Nevada, además, que imagínate, un pueblo en una montaña, ¿no? Hablas de adaptación. Antes de ir a esto te quiero preguntar algo. Competiste en el deporte, ¿no? Ganaste Campeonatos de España. campeonatos de España. O sea, este señor que tenemos aquí ha ganado campeonatos de esquí alpino. Sí. Lo que pasa es que los méritos deportivos de las personas del deporte paralímpico, por desgracias de la vida, injusticias de la vida, no resuenan tanto, ¿verdad? Sí. Pero ya te digo, gracias a ese deporte, yo empecé a competir no tanto por un objetivo de conseguir nada ni de ninguna medalla, sino empecé a competir un poco porque disfrutaba tanto cuando me ponían en una pista de esas de entrenamiento, en la que la pista estaba cerrada para mí, y yo no tenía más que preocuparme que de mí mismo, mi esquí y el tiempo que hacía, que eso me llevó a yo esto lo quiero seguir haciendo. Claro. Y ahí fue esa pelota que se fue haciendo grande, ¿no? Y de ese apartamento que empecé en Sierra Nevada, al final viví 4 años allí en Sierra Nevada y empecé a competir a nivel nacional. También he competido algo a nivel internacional. Pero bueno, al final la vida son prioridades, ¿no? Claro. Y tenía otras prioridades. Qué interesante tu camino. Pablo, cuando la vida te da una hostia de realidad tan gorda, luego no solo te tienes que enfrentar a una nueva forma de vida, sino que tendrás que enfrentar miedos. Yo recuerdo que después de mi caída y mi lesión, que no voy a explicar ahora porque ya lo hice, me daba mucho miedo volver a subirme a una bici, porque ya sabía que las cosas ocurrían. Las cosas pasan. Este es el primer aprendizaje. Cuidado que te puede tocar a ti, lo que sea. Por tanto, soy súper consciente de que puede volver a pasar. Me pongo en tu piel en esa vuelta al esquí, en ese deslizamiento por la pista, que entiendo que no fue el primer día porque te caerías, y el pensar, hostia, ¿y si me vuelvo a lesionar? ¿Esto lo has pensado? Sí, no quedarme peor de lo que ya estoy. No quedarte, claro, una lesión que te dejara con tetraplegia. Totalmente. Lo he pensado muchas veces. Pero al final la cabra tira al monte, creo yo, ¿no? Hay que vivir. Exacto. Ya. Y a mí, yo siempre he sido una persona que le ha gustado el deporte de este tipo, ¿no? Y bueno, quizá la adrenalina que te da este tipo de deportes. Y aparqué la moto, porque no me quedó otra que aparcar la moto. Y creo, si mañana me ponen de pie, yo cojo otra vez una moto. ¿Sí? Pero la cogería en circuito. No la cogería. ¿Tu padre cogió la moto más? Sí, mi padre tiene moto. Sí, mi padre tiene moto y mi madre ha tenido moto también, una pequeñita. ¿No quedaron secuelas de temor en ellos después de lo que tú viviste? Pues imagino que sí, ¿no? Que algo de temor habría, pero es que si no sería dejar de vivir por miedo a vivir. Y lo típico que decían en mi casa, ¿no? Te puede pasar de salir y que te caiga una maceta en la cabeza. Sí, Obviamente, sí. montando en moto tienes muchas más papeletas de que te pase de que si te vas en un coche, ¿no? Obviamente es más seguro el coche que la moto. Pero también la moto te da ciertas cosas que no te da el coche y vivir siempre con ese miedo de forma que no te permita hacer ciertas cosas que te gusten, te pueden pasar 1000 cosas, como te he dicho antes. Y no tiene por qué ser encima de una moto. Puede ser lo más sencillo. Yo tenía gente en el hospital que era de una caída en una bañera. Ya. Entonces, si te gusta algo, más allá del riesgo que implique, ser responsable de lo que estás haciendo, plantéatelo, te merece la pena, no te merece la pena, y tú mismo eres el que evalúas el
el riesgo que llegas a afrontar, ¿no? Tiene sentido. Tienes que hacer un poco de balanza, ¿no? Sí. Y ver si te compensa o no. ¿Te merece la pena o no? Ya, porque hacerlo y estar cagado de miedo tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Bien, antes de ir a la parte de adaptarse a la sociedad o al revés, quiero preguntarte algo que se me pasa por la cabeza, es cuando estás en esa situación en la que te sientes el más desgraciado del mundo, y es lícito, y creo que uno en una situación mejor o peor se siente también así, ¿tiendes a compararte, a buscar el que está peor al que está mejor, para poderle poner un calificativo, un porcentaje a tu nivel de desgracia? Te lo voy a devolver con una pregunta. ¿Qué es más válido? ¿Quien está atravesando un duelo muy duro porque se le ha muerto su gato? ¿O quien está atravesando un duelo muy duro porque se le ha muerto su madre? Ujú. Pues supongo que si tuviera el poder de ponerme en la piel de cada uno, ¿no? O sea, viajar al interior de cada uno con la mochila de cada uno, la desgracia de cada uno se sentiría como total y absoluta y no más ni menos. Tal cual. Entonces cada uno tiene su dolor y cada uno tiene su proceso de lidiar con ese dolor. Obviamente tenemos una herramienta estupenda mental que es la relativización, ¿no? Y al comparar con otras personas nos puede ayudar a relativizar nuestro dolor. Pero eso no quiere decir que igual la persona que se le ha muerto su gato tenía una relación quizá mucho más especial que a la otra persona que se le ha muerto su madre, aunque sea su madre, igual no tenía una buena relación con su madre, ¿no? Entonces muchas veces como sociedad también juzgamos el dolor, ¿no? Y infravaloramos el dolor de los demás porque puede parecer algo que para nosotros no tiene importancia. Y con esto no quiere decir que haya que quedarse atrapado en cosas que igual son más fáciles de llevar adelante que otras, ¿no? Pero que no tenemos que negar ni evitar nuestro propio dolor, sino que tenemos que afrontarlo y digerirlo, llorarlo, mirar a la cara la tristeza y ver cómo continuamos nuestro camino una vez pasado ese momento, ¿no? Te lo preguntaba porque cuando yo estuve mal en el proceso de rehabilitación, yo estuve 1 año y medio y veía personas que estaban dos semanas, otras 3 meses y yo seguía. Y hostia, me sentía desgraciado, ¿eh? Ahora entiendo a toro pasado que yo tenía mi proceso de... También estaba inmerso en la incertidumbre de cómo me iba a quedar y muchas cosas, ¿no? Con el brazo que me lo rompí, me hizo un desastre. Bien, hasta que un día llegó al centro una persona en una silla de ruedas con las 2 piernas amputadas. Hostia, y vi el enorme esfuerzo que tenía que hacer él para venir todos los días. Y además, él se había quedado con secuelas neurológicas porque había sido un accidente de camión muy grave y una de las consecuencias es que su mujer le había abandonado, no pudo con ello. Y no lo voy a juzgar, ¿eh? Pero este hombre estaba abatido. Entonces, te tengo que reconocer que verle inmerso en su dolor, a mí se me quitaba la tontería. Te ayudó. Pues maravilloso, Él ¿no? decía, tío, o sea, oye, mira para adelante. Claro. Para adelante como los alicantes, o sea, deja de quejarte. Pero en ese mirar para adelante no significa que... Que no te des derecho a sentirlo. Exacto. Ya. Deja de quejarte, ¿vale? Deja de quejarte, pero permite que te hayas quejado un tiempo. Sí. No pasa nada por quejarte un tiempo, no pasa nada por mirar a tu propio dolor. Y una vez que miras a tu dolor y si te ayuda a compararte con otras personas y eso te hace salir de él, adelante. Pero no por un hecho de yo no puedo estar mal porque hay otros que están peor. Ya. Porque entonces estás evitando tu propio dolor y eso es meterlo en un cajón en el que ese cajón se va a terminar llenando y va a terminar saliendo por otro lado. Bien. ¿Cómo se nota que eres psicólogo, tío? Ya se me ve... Es tremendo. Bueno, a mí me está encantando la conversación, ¿eh? Creo que tiene todo el... Bueno, ya te lo he dicho al principio, tiene todo el espíritu de lo que tiene que ser Roca Project. Y estoy muy agradecido de tenerte aquí. Bien, la sociedad. ¿Cuál es el grado en el que tú te tienes que adaptar a la sociedad? ¿Y cuánto es lo que hace la sociedad? Pero ¿cuánto es lo que podría hacer? O sea, ¿se despilfarran presupuestos públicos en chorradas cuando podríamos hacer que la vida de personas en esta situación fueran mejores? ¿Qué podríamos hacer para mejorar rápidamente las vidas de las personas en silla de ruedas?
Creo que un ejemplo claro que yo me encuentro normalmente cuando viajo es, por ejemplo, las adaptaciones de los hoteles, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay muchos hoteles que te dan habitaciones adaptadas como si lo fueran, y no lo son, ¿no? Son habitaciones con barras, son habitaciones con un espacio más amplio, pero la gran mayoría no están preparadas para una persona que de verdad tiene ciertas necesidades de dependencia para, por ejemplo, ducharse, ¿no? ¿Hacen falta arquitectos con paraplegia? No estaría mal. Y no te voy a decir ni que sea un arquitecto, pero por lo menos antes de adaptar esa habitación, si no sabes, si no conoces de este tema, pregunta a alguien en esa situación o pruébalo con alguien que esté Claro, en esa situación. esto abre un dilema. ¿Se hace por cumplir o se hace para ayudar de forma genuina? Me encantaría pensar que es para ayudar. Mm. Y me encantaría pensar que lo están haciendo para... ¿Los puestos de trabajo que se dan a las personas con discapacidad se dan para obtener ventajas fiscales Ahí ya o se dan porque queremos un mundo mejor con una verdadera integración? abrimos un melón en el que habría que ver cada empresa, ¿no? Ya. Creo que habrá de todo. Habrá de todo, estoy Creo contigo. que habrá de todo, que habrá empresas que sí y habrá empresas que... Yo he estado en muchas empresas que tienen contratadas personas con discapacidad y es una maravilla cómo lo hacen y cómo las integran y cómo las personas sin discapacidad acaban aprendiendo de las personas con discapacidad. Que esto que es lo que digo yo siempre, ¿eh? Que discapacitados somos todos. Lo que pasa es que yo tengo la tarjeta. Pero aquí discapacitados somos todos. En más o menos nivel. Qué bueno. Claro, yo tengo un 80. A lo mejor, porque si ahora igual te digo, venga, vente conmigo, Carlos, y nos pegamos una bajada esquiando. Sí, a mí me quedó un 23% de discapacidad. Ah, mira. Entonces, reconocida, ¿eh? Sí, sí. Pero hay muchos que ¿A están que por no ahí. lo sabíais? Me veis aquí así, parece, pues no, tengo un 23%. Pero que hay muchos por ahí que no la Pero tienen como no llego reconocida. al 33, pues es como si no tuviera nada. Claro. Pero por eso te digo, ¿no? Que todos, en cierta medida, Bueno, por supuesto, tenemos un cierto nivel de discapacidad. Pues total, mira, mi hermano tiene Down, ¿vale? Síndrome de Down. El tío tiene muchas dificultades para muchas cosas del día a día y si te dijera lo contrario te mentiría. Pero el tío tiene una memoria con las letras de canciones. Y yo soy un absoluto discapacitado a su lado, pero te lo prometo. Sí, 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 sí. Tiene una hiper mega capacidad para memorizar. Digo, yo no sé, o sea, no sé la genética, el cromosoma 21, colega, allí. Claro, ahí vamos, ¿no? Y bueno, la gente con espectro autista y demás son también unos prodigios, muchos de ellos, algunos, con el tema de la memoria. Aquí hemos conocido a uno muy bien, pero te voy a ir más allá. Su capacidad para amar es muy superior a la mía. Así es. ¿Quién es el discapacitado entonces? Así es. Por eso te digo que discapacitados somos todos, aunque los que tenemos la tarjeta se nos reconoce, ¿no? Sí. Que con esto no quiero quitarle importancia al tema de la discapacidad, porque no, porque quiero pensar que se hace para ayudar y quiero pensar que se hace para quitar limitaciones a ciertas personas que la tenemos, ¿no? Y yo tengo que reconocer que tengo una limitación porque, bueno, no puedo mover las piernas, no puedo andar y necesito una silla de ruedas para moverme. Entonces, necesito ciertas facilidades. Mira, lo hemos dicho a la vez. ¿Cuántas barreras arquitectónicas te has encontrado para venir a este programa desde que saliste de tu casa? ¿Sabes qué pasa? Que yo soy un poco privilegiado en este sentido. Porque yo, por suerte, tengo mucha movilidad y... Le has echado huevos. Y soy poco dependiente. No soy muy dependiente. Entonces yo cuando no es una cosa... O sea, cuando... Antes te contaba, ¿no? Que me encontré con una situación en la que solo había una escalera mecánica y no había otra forma de bajar y me metí en la escalera mecánica y bajé porque no había otra forma, ¿no? Y yo lo puedo hacer. Pero ¿sabes qué pasa? Hay muchas personas que a lo mejor tienen una limitación mucho mayor. Lo que hemos hablado antes de una tetraplegia o otras personas con otras afectaciones que necesitan llevar una silla de ruedas eléctrica que es mucho más voluminosa que mi silla. Y esas personas sí se encuentran con muchas limitaciones en su día a día y muchas de ellas que yo puedo salvar porque yo, por suerte, no necesito nada realmente muy adaptado, sino termino buscándome la maña para hacerlo de una forma o de otra. Lo que para mí puede suponer hacer un viaje más costoso, para otra persona puede suponer no hacer el viaje. Ya ves. Y ahí es donde está el problema. Por eso te digo que yo en este aspecto me considero un privilegiado
pero hay otras muchas personas que no pueden. Y hay otras muchas personas que en muchos hoteles que yo me he quedado que venden la habitación como adaptada no pueden ducharse. Entonces ahí es lo que hay que revisar y ahí es lo de por qué no ha sido consultada una persona, una asociación, una fundación, quien sea que entienda de este tema antes de meterle mano a esta habitación que habéis hecho, ¿no? Y creo que de esa forma se podría hacer las cosas de una forma más funcional. Ya que se está gastando el dinero, que sirva, ¿no? Tu casa la has tenido que adaptar. ¿Cómo se adapta una casa para una persona con silla de ruedas? Pues, como te he dicho, yo no tengo mucha limitación, pero obviamente subir escaleras no puedo. O sea, no, por mucho, y querer es poder. Yo por mucho que me ponga delante de una escalera y diga, venga, la voy a subir, no la voy a subir. Entonces, la primera fue las escaleras de la entrada. Hubo que quitarlas. No cabía una rampa en el portal de mi... Yo vivía en un piso y no cabía una rampa. ¿No? Entonces, solución, un elevador, ¿no? Un típico ascensor pequeño que se ve. Entonces me tuvieron que poner el elevador y después en casa, pues el baño hubo que quitarle ciertas cosas porque no entraba con mi silla de ruedas. Pero fuera parte de eso, yo no tuve que hacerle muchas más cosas a mi casa, ¿no? ¿Cómo afrontaría un apagón, un blackout, una persona en un quinto piso con una silla de ruedas que depende de un ascensor? Pues me imagino que con miedo. Y totalmente lícito, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí? Y a mí hay muchas veces que pienso en muchas situaciones en las que me meto y después digo, ostras, ¿y ahora como pase algo qué? ¿No? La misma dependencia que tengo a lo mejor de cierta medicación o ciertos instrumentos, que muchas veces cuando me voy de viaje y pienso, como por lo que sea me tenga que dar más tiempo y tal, ¿cómo lo hago, no? Y Ya. entonces ese miedo es lícito en ese momento y es normal que esos apagones, esas situaciones imprevistas, pues quizá para mí sean todavía más imprevistas y para una persona con discapacidad lo sean más imprevistas, ¿no? Como te he dicho, yo soy un poco burro en este sentido y alguna vez me ha pasado. De hecho, hubo una vez que tenía un examen para la facultad y se fue la luz en mi edificio y yo vivía en un cuarto. Y tuve que bajar la escalera para atrás, con una escalera de hormigón, no una escalera ¿Qué mecánica. dices? Para atrás. Me puso la silla de espalda y para atrás, con una persona atrás echándome una mano, pero y me bajé los 4 pisos porque si no, no llegaba. Pero esto es lo que te digo, puedo hacerlo yo. Esto abre un nuevo hilo que es la ayuda. ¿Cómo podemos ser una sociedad que os ayude sin caer en la discriminación positiva? Que la ayuda sea de recibo, o sea, poder abrir una puerta cuando procede, poder decirle a alguien en una acera, oye, apartaos, hay una persona que no se puede bajar, tiene que pasar, no lo estáis viendo, ¿no? ¿Cómo podemos ayudaros con un trato más humano, más cercano, más útil realmente? Preguntando. Yo creo que lo primero es preguntar. Hay Preguntando. personas que le gustan O sea, que le ayuden. no dando por hecho la ayuda. Exacto. Hay personas que le gustan que le ayuden y hay personas que no le gusta que le ayuden. Entonces, lo primero, preguntar. Claro, porque a veces puede ser un insulto a la autonomía de la persona. Perfectamente. Ya. Entonces, pregunta a la persona, oye, si necesitas que te eche una mano, me lo dices. O si quieres ayuda para algo, tal. Pero no invadir. Ya. Porque al final muchas veces invadimos a personas, ¿no? Claro, claro. Y también te puedes decir, que yo esto lo digo siempre también, que estúpidos los hay discapacitados y sin discapacidad. Sí, Y si obvio, eso los hay obvio. discapacitados y sin discapacidad. Y antipáticos los hay discapacitados. Está claro. Es decir, que te vas a encontrar una pluralidad de personas, ¿no? Sí. Pero preguntando se da opción a la persona a que elija si quiere tu ayuda o no. ¿Se os da, crees, en la sociedad, se os mira como superhéroes? Campeones, ¿no? A mí no me gusta mucho esa palabra, ¿no? Porque parece que como que estamos haciendo algo extraordinario por el simple hecho de estar viviendo. O que tenéis que haber superado el dolor como nadie, Eso, ¿no? también, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con esa visión de
hacer de esto como una película, ¿no? Como algo extraordinario. Yo soy una persona muy ordinaria y soy una persona muy normal. Lo único que he hecho es que me han tocado unas circunstancias y esas circunstancias me he tenido que adaptar y he tirado para adelante. Como puede serlo cualquier otra persona que nos cruzamos en un semáforo y va andando y a lo mejor ha tenido una infancia horrible. Y esa persona la ha afrontado también. Entonces, más desde ese punto de vista. Estamos aquí con tu novia. Sí. Está allí. No te voy a hacer salir. Se le ha descompuesto la cara. Tampoco la voy a hacer hablar. Si quieres, sí, ¿eh? Pero la realidad es que creo que hay una parte de la sociedad que ve a las parejas de las personas en silla de ruedas casi como héroes de la compasión. ¿Qué haces con él, no? Si va en silla, ¿no? Claro, bueno, mira qué mérito tiene, ¿no? Qué buena tiene que ser. Qué buena eres. ¿Qué piensas? Pues pienso que quizá habría que preguntarle a ella, no se lo voy a hacer, pero quizá habría que preguntar a esas parejas de las personas que están en silla de ruedas, ¿no? Me imagino que obviamente habrá cosas que no le pueda aportar por estar en una silla de ruedas, pero me imagino que habrá otras muchas cosas que sí le pueda aportar de lo que ha aprendido de estar en una silla de ruedas, ¿no? Entonces esto, al final, cuando tú estás en pareja, valoras ciertas cosas, valoras otras y en función de eso, oye, estoy o no estoy. Pero ahí ese estereotipo de la pena, ¿no? De ver al de la silla de ruedas es como el pobrecito. Y si lo hace bien es un héroe, ¿no? Tenemos esa dicotomía. Creo que es en parte lo que hace que la sociedad vea esto un poco así. Y creo que también depende mucho de la imagen que tú proyectes hacia afuera. Total. Si yo voy cruzando un paso de cebra con mi silla de ruedas, con la cabeza agachada, La actitud corporal, mirando para abajo, con los hombros metidos para adentro, y sí, el de enfrente tiene mucho más papeleta que te mire con pena que si vas a posición normal, con tus hombros bien colocados, la cabeza mirando para adelante, con tu silla, algo natural, ¿no? Es mucho más difícil que el de enfrente se proyecte en ti de una determinada forma si tú lo que le estás transmitiendo no es eso. Ya también hay muchas personas que proyectan en ti toda su pena y frustración que ellos sentirían si estuvieran en una silla de ruedas. Entonces, por eso te miran con pena. Es potente esto que dices. Claro. Te miro con pena porque si yo estuviera ahí sentado, igual no saldría a la calle. Entonces, el de enfrente te está mirando como él se vería si estuviera sentado en esa silla de ruedas. ¿A la gente le violenta hablar contigo de esto? Depende. Hay gente que sí y hay gente que no. A mí me gusta la gente que sin pelos en la lengua habla conmigo de esto. Y que me puede preguntar lo que quiera y yo contestar lo que quiera. Porque... ¿Cómo de importante es el humor? ¡Buah! Maravilloso. Lo digo para acabar un poco arriba, tío. Maravilloso. Vamos a acabar riéndonos un poco. Y es una herramienta magnífica y es una herramienta que cuando tú te ríes de ti mismo es muy difícil que alguien se ría de ti y te ofenda. Si yo me río de mí mismo de todo, de caerme, de levantarme, de que yo qué sé, de cualquier cosa que me pueda pasar. ¿El humor es un derecho propio? Es decir, ¿tú sí tienes derecho a reírte de tu condición, pero no yo? ¿O un amigo cercano sí? Claro. Buena pregunta, ¿no? Yo creo que ahí está... Dependerá mucho de la relación que tú tengas con esa persona, porque creo que efectivamente pasar del humor a faltar el respeto, creo que hay una línea bastante fina, ¿no? Pero también creo que depende mucho de... Creo que esto es un tema empático, de la intención que pueda tener esa persona al hacerlo y de la conexión que tú tengas a esa persona cuando lo estás haciendo, ¿no? Y en función de eso, que pueda ser algo de sentido del humor y de lo que reírnos o algo de alguien que termine ofendido, ¿no? Claro, mira, en mi grupo de amigos de Menorca ocurre algo paradójico. Cada cual es más estropicio social que el otro. Os saludo también desde aquí, yo primero, ¿eh? Entonces, hacemos hacemos leña del árbol caído, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos licencia para hacerlo. Estoy convencido de que si las barbaridades que nos soltamos entre nosotros
escucháramos que alguien de fuera se lo dice a alguno de nosotros, allí vamos a muerte, a cuchillo, ¿no? Claro. Claro. Hace poco escuché o leí que entre los amigos que más se insultan, entre ellos, Ah, sí, lo he leído esto. tienen mejor relación. Sí, se quieren más. Exacto, tienen más cariño. Entonces, por eso te digo, ¿no? Que yo creo que depende de la conexión que tú tengas con esa persona y de lo que os permitáis mutuamente en vuestra relación, ¿no? Pero si llega a ese punto, para mí es maravilloso. Yo te voy a contar, mira, tú me dices a ver qué piensas. Una situación que yo viví de un amigo mío en silla de ruedas, con el cual tenemos otros amigos en común. Pero esos amigos en común son muy, muy, muy amigos de más que yo, ¿no? Han tenido mucha, mucha confianza y le han tratado con una normalidad tremenda. Yo he visto cómo se acercaban con la silla a una piscina y le hacían así y le descargaban vestido. Jo, jo, jo. Y el otro, imagínate, cabrones, tal, tal. Pero luego tan amigos, ¿eh? Por eso te digo. Luego ¿no? tan amigos, digo. Y entonces le pregunté, digo, oye, esto, a ver, son unos cabrones, tal, pero es que hay una confianza, ¿no? Claro. Hay una amistad que yo puedo permitirles lo que jamás permitiría a otros, ¿no? Claro, claro, claro. Y ahí Para voy. mí me pasa un poco también con mis amigos, ¿no? Al final, alguno que otro me ha... Yo tengo una de las primeras veces que además que salí a comer con ellos, cuando hay un doble escalón, es decir, cuando es no un doble escalón, sino que es un saliente. Tienes el suelo y tienes un pollete, por así decirlo, un saliente, ¿no? Entonces tienes dos, tienes subida y bajada seguido, ¿no? Es como un... que te puedes encajar. Exacto. Ya. Entonces, ahí para sacar una silla de ruedas, si vas de frente y no levantas las ruedas delanteras, la rueda delantera cae Te pueden tirar. como tu amigo en la piscina. Ya. Entonces, yo he salido de más de un restaurante y me han tirado como un saco de naranjas al suelo. Pues la cosa es salir del restaurante y yo en el suelo y el otro riéndose y otra vez, tío, no te quejes, no te quejes", y me suben para arriba y ya está, ¿no? O típica broma de ¿qué te ha pasado? No, yo es que soy muy flojo y prefiero salir a la calle en silla, cantante. Es que se me ocurren mil cosas. Ya. En el libro El ciego pléjico. Que, Por favor, cuéntalo del ciego pléjico, que es brutal. mira, eso fue en una concentración de uno de los de esquí y estaba con un compañero que es ciego. Y estábamos pues como en un sofá, así, ¿no? Y yo, varias personas, mi silla y mi compañero ciego sentado al lado mío, ¿no? Y en una de esas, bueno, estamos hablando tal y se van unos cuantos y nos dejan solos a los dos y cuando me doy cuenta se han llevado mi silla de ruedas. Porque claro, somos tantos, hay tantos cacharros por allí por medio y tantas sillas que hay veces que se equivocan y se llevan lo de uno del otro, ¿no? Qué putada. Y nos dejan solo en una sala a este hombre ciego y a mí, el hombre, yo no sé dónde se han ido, él no los puede buscar, no los ha visto, y yo no puedo levantarme a buscarlos. Entonces, claro, hablando ya nos empezamos a reír y claro, se nos ocurrió la idea del ciego pléjico. ¿Y eso qué es? Que él se levantara, me cogiera en caballito a mí y que yo a su espalda le fuera guiando y encontráramos a las personas con la Es brutal. Tú mis ojos y tú mis pies. Yo te guío. Recuerdo que de pequeño mi padre me subía a hombros y me hacía el robot, ¿no? Pues algo así parecido, pero con este hombre. ¿Hubo tiempo de poner a prueba el ciego pléjico? Apareció el que se había llevado mi silla de ruedas diciendo, que me he equivocado, ¿qué tal? Y llegó y no hubo tiempo de poner a prueba el ciego pléjico, pero tío, para reírnos un buen rato. Qué bueno. Cuando dentro del humor aparece el humor negro, ¿vale? Hay humoristas en este país que lo ponen en práctica. ¿Eso tiene otro calado o no? O sea, por ejemplo, me voy a una escena donde Padre de Familia, una serie muy salvaje de dibujos, y acaban naufragando en una isla desierta y sabes que hay un protagonista que va en silla de ruedas. Sí. Pues hay una escena donde acaban comiéndose las piernas de él, porque como no las siente, que es una salvajada. Ya, pero a mí esas cosas me hacen gracia. Por eso te digo que yo creo que depende del momento, depende de la persona y depende de la relación. Yo creo que nadie te puede insultar si tú no te sientes insultado. Nadie te puede decir un insulto si tú no coges ese insulto y lo interiorizas. Tú me puedes llamar lo que tú quieras, que es tu opinión. No tiene nada que ver conmigo. Entonces, si yo me siento insultado, es porque estoy cogiendo esa opinión
y la estoy haciendo mía. Claro, estás dando derecho a que te afecte. Exacto. Ya. Pues creo que en ese juego, cuando tú sabes poner esa barrera y no te tomas cualquier comentario como un insulto, una ofensa o tal, ahí entra en juego este humor negro, ¿no? Claro, que te afecte dice más de ti que del otro. Normalmente sí. Ya. Aunque diga del otro también, También. Es decir, al otro, a quien define un insulto es al que lo profiere, al que lo dice, no al que va Claro, dirigido. totalmente de acuerdo. Mira, estamos acabando, Pablo. Hay algo que te quería haber preguntado antes, pero te lo pregunto ahora. Has hablado de las cosas que pasan cuando no sientes el cuerpo, ¿no? Y cuando has dicho que un amigo sin querer pues te tira como el que descarga una carga, Ya no ¿no? sé si es sin querer o queriendo, porque me ha tirado tantas veces. Bueno, por favor, da explicaciones de si ya lo haces adrede o no. Imaginemos que cuando te hace esto sin querer, tú te haces una herida, no lo ves, te quemas, te cortas, se te rompe un hueso, no te enteras. ¿Te ha pasado este tipo de cosas? De quemarte, de verte úlceras, de... Mira, esta mañana me he quemado con el desagüe del lavabo del hotel. Ostras, Porque- tocándolo. Con las piernas. No me he dado cuenta y había salido de la ducha y iba sin pantalones puestos y me he metido debajo del lavabo del hotel y la tubería que sale Sí. del lavabo me queda entre las piernas. Se me mete en medio de las piernas. Claro. Entonces, me estaba afeitando y he utilizado agua caliente. Pues ese agua caliente, al bajar Ya ves. por ese bajante, pues la tubería se ha puesto ardiendo. Y me he dado cuenta después, cuando me he ido a poner el pantalón, que tenía una quemadura ¿Te en has la visto rodilla. la quemadura? Sí, una pequeña quemadura, no una quemadura grande, pero sí, tenía una quemadura y no me doy cuenta. ¿Cómo de importante es entonces la autoexploración del cuerpo o que venga una persona ajena y te ayude a revisarte periódicamente? Normalmente tu cuerpo avisa. O sea, normalmente cuando hay algo grave y hay algo que de verdad es significativo, tu cuerpo te avisa de una forma o de otra, ya sea, por ejemplo, lo que te he dicho antes de los espasmos, que te den espasmos musculares, la cabeza, dolores de cabeza, incluso algo de fiebre. Pero Cuando si tuvieras ocurre- fiebre podrías tener una infección, quizá en alguna zona. Sí. Entonces el cuerpo de alguna forma o de otra te avisa. Pero obviamente yo en cuanto que me noto ese malestar que no es de nada de Ya. lo que siento, Claro. tengo que revisarme. Claro, Porque podría ser igual una es apendicitis y no te estás dando cuenta. o una herida en algún sitio que la estoy apoyando, una rozadura en el zapato o cualquier cosa que se te pueda ocurrir, ¿no? Entonces tienes que estar mucho más atento a ti mismo que cuando no tienes la lesión. Y tener esta realidad que tú tienes de menos movilidad, menos sensibilidad, propensión a poder hacerte heridas y no verlas o tener que tener más cuidado, ¿te quita esperanza de vida? Pues no tengo ni idea. Es algo que me he preguntado muchas veces. No sé si me quita. Yo sé de gente que lleva en silla más que el sol, pero no sé si, hombre, imagino, ¿no? Que algo de esperanza de vida me quitará igual que a una persona que puede tener cualquier otra afectación diferente y que no le deje que su cuerpo funcione igual, exactamente igual que funcionaba antes. Me imagino que algo afectará, pero yo conozco gente en silla que eso, que te digo, que lleva más tiempo en la silla que andando después de una lesión. Esto me conduce a las dos preguntas del final. La primera es ¿cómo afrontas la certeza de la muerte, Pablo? Yo creo que le tenemos mucho miedo a la incertidumbre y creo que la vida cobra sentido gracias a la incertidumbre. ¿Y cuál es la mayor incertidumbre? La muerte. ¿Mm? Y creo que que vayamos a morir es lo que le da sentido a esto. Que tenga un final, le da un enorme valor. Si no, esto, yo lo digo siempre, esto sería un coñazo. Si fuéramos a estar aquí para siempre, ¿qué motivación, qué tal? Sí, si hay una eternidad, yo creo que la hay, Exactamente. tiene que ser distinta. Sí. Por lo menos distinta a esta. Pero en este mundo de hoy en día, en lo que vivimos, yo creo que no, la vida sería total y absolutamente distinta si no hubiera la muerte, ¿no? Entonces creo que la muerte, obviamente, asusta y es algo que espero que tarde mucho en llegar, pero creo que es lo que le da vértigo a la vida. Total. Hace poco en un comentario en uno de los podcasts que publicamos,
Alguien me preguntaba, ¿por qué siempre preguntas por la muerte? ¿Estáis obsesionados con la muerte? Digo, es todo lo contrario. Estoy obsesionado con la vida. Y la muerte me recuerda que vivir merece la pena y que hay que vivir bien. No estar muerto en vida, ¿no? De hecho, el logotipo de Roca Project es un infinito roto. Yo creo que hay una vida infinita, pero creo que no es esta. Esta vida es finita. Y vivimos la vida como si fuera infinita. No, la vida te puede cambiar de un momento para otro. Exacto. Y se puede acabar ya. Y es un recordatorio del valor de la vida. Y cuando ya no estés, Pablo, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Pues mira, creo que esto es algo muy, muy humano, el querer que nos recuerden, ¿no? De alguna forma. Y a mí, no dejar huella. sí, obviamente nos recordarán una generación, ¿no? Un par de generaciones ya después, no habrá mucho más, ¿no? Entonces, como eso creo que es lo que va a pasar y no nos van a recordar más de un par de generaciones, me gustaría que me recordaran que he vivido acorde a quién soy yo. Es decir, que he sido fiel a mí mismo y que he intentado vivir como a mí me gustaba vivir. No tanto como le podía gustar a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a mi amigo, a lo que dice X persona representativa. Y que dentro de eso he intentado no hacer daño a nadie y que quien quiera acompañarme en el camino se lo pase igual de bien que yo. Y yo creo que te recordarán como una persona resiliente. Ojalá. ¿Qué Buena señal has también. aprendido de la resiliencia? He aprendido que no son las circunstancias, sino que es lo que hacemos con ellas, ¿no? Es la interpretación que hacemos de esas circunstancias, el trabajo que hacemos con esas circunstancias, el tiempo que necesitamos para digerir esas circunstancias y que creo firmemente que tenemos algo que decir en las cosas que nos pasan, aunque sean duras, y hay situaciones muy duras. Teniendo en cuenta que la vida a menudo no sigue el guión que teníamos escrito. Para nada. Tienes un regalo, ¿no? Para la estantería. Sí. Aquí lo traigo. A ver. Dijo que, y además creo que te va a hacer... es rosca, ¿no? ¿Abro? Abre. Venga, sí. Bueno, no he visto ni lo que pone. Fíjate tú. ¿Un reloj de arena? Hostia, me encanta. El tiempo. Uf, qué maravilla. Pues mira, es que si lo pongo así, veis lo que es, ¿no? El logo de Roca Project. Qué bueno, mira. Qué bueno. ¿Sabes que entre los elementos que pensaba que me gustaría tener en la estantería en el programa era un reloj de arena? Pues me No sé alegro. si os lo había dicho a mi equipo, creo que no lo he compartido, pero era una de las cosas. Pues, bueno, es obvio, pero explícame tú, por favor. ¿Por qué me regalas esto? Te regalo eso porque creo que Gracias. es la importancia del tiempo, ¿no? Tanto el corto como el largo. Es decir, el tiempo que tenemos que nos queda para disfrutarlo, lo rápido que te puede cambiar la vida de un momento para otro y el tiempo que es necesario también para digerir y adaptarte a esa nueva vida, ¿no? Entonces creo que el tiempo es una herramienta que se dice, ¿no? Que muchas veces da muchas respuestas sin tener que preguntarle grandes cosas y nos olvidamos de él. Lo queremos todo para allá, ¿no? Todo rápido, todo mañana, todo instantáneo. Y es un buen compañero de viaje también, el tiempo. Qué bueno. Pues rescatando algo que has dicho hace unos minutos y ligándolo con el tiempo, yo espero, tío, que dures más que el sol, porque me parece que tienes el poder de transformar realidades de otras personas con tus palabras. Sé que das charlas y el encuentro aquí ha sido, para mí, increíble. Muchas gracias. No sé qué le parecerá a la gente, deseando ver lo que opináis, deseando que nos digáis qué pensáis de todo lo que se ha dicho aquí, pero yo me llevo una lección de vida y te lo digo con el corazón. Yo creo que el mejor piropo que te puedo dar de esto es que he estado extremadamente cómodo. Y eso quiere decir que ha sido significativo y que me ha encantado la conversación y que me lo he pasado muy bien. Qué bueno, pues yo también. Muchas gracias. A ti. Gracias. A ti.